empuje y la fuerza de fricción, con su respectivo signo que indican que puede ser una fuerza de tensión en estos casos y una fuerza hacia abajo en el caso del peso de las varillas. El factor de fricción es despreciable, por lo tanto, la ecuación se puede simplificar para las cargas máximas y para las cargas mínimas. En el caso de las cargas máximas, podemos factorizar el peso de las varillas y tendríamos el peso del fluido más el peso de las varillas por 1 más alfa. Y en el caso de las cargas mínimas, podemos factorizar el peso de las varillas y tendríamos peso de las varillas por 1 menos alfa menos 0.127 gravedad específica. Estas son las ecuaciones que ya están factorizadas para una unidad convencional, clase 1, las cargas máximas y las mínimas. Para una unidad aerobalanceada, cargas máximas y mínimas, hemos dicho que incrementamos un factor 0,7 en este caso porque la velocidad reduce en un 70% o la aceleración específicamente reduce 70% y acá agregamos el factor de 1,3 considerando que es 30% más lento. Y en el caso de la Mark II, lo mismo, agregamos un factor de 0,6, significa que utiliza 60% menos de la aceleración a comparación con la convencional y 1,4 porque es 40% más lenta. Vamos por el siguiente ejemplo. Nos dice calcular las cargas máximas y mínimas que se ejercen sobre la barra pulida a un pozo que tiene un fluido con densidad relativa 0,87, el peso de la sarta de varillas es de 8.125.5 libras y el peso del fluido es de 3.616.42 libras y un factor de aceleración de 0.2941. Tenemos los 4 datos: peso del fluido, peso de las varillas, factor de aceleración y gravedad específica. Calcularemos, por favor, las cargas máximas y mínimas para las 3 unidades: unidad convencional, unidad aerobalanceada y la unidad Mark II. Para las 3 unidades calcularemos las cargas máximas y mínimas en base a estos datos. Pueden ir calculando y me dictan su resultado. Solo para aerobalanceadas y para la Mark II, ¿verdad? Para todas, convencional, aerobalanceada y Mark II. Estos son los datos y la ecuación para las unidades respectivas, ¿no? Para la unidad convencional, cargas máximas. ¿Cuánto les da? ¿Alguien ya ha calculado? Dije, no sé si está bien, pero me sale 14.000. No, sí, 14.131. ¿Suñagua? Sí, sí, sí. ¿Ya? Para la convencional, para cargas máximas, sí, el mismo. 14.131,629. 609. Ok, ahorita lo verificamos. Yo tengo Estoy otro resultado, considerando por Inge. caso su participación. Reguerín. Y para las cargas mínimas,
4.838,0039 para la convencional. ¿Ya? Yo Veremos. tengo otro resultado. A mí me salió la carga máxima 15.228,572. Ya. 15.000. Y a Reguerín, ¿cuánto le salió las cargas máximas? La máxima me salió 14.131.629. 14.000, 15.000. Veremos. El peso del fluido, Ya. 3.616.42, más el peso de las varillas, 8.125.5, por 1 más alfa. 1 más alfa, 0.2941. 14.131.63. En el resultado de Reguerín, 14.131.63 libras. En el caso de las cargas mínimas, de forma similar, reemplazamos los datos en la fórmula. Peso de las varillas por R, el subíndice R, van a recordarse de ROTS, ¿no? La mayoría de los términos o la simbología está en inglés. R, ROT de varilla, y F, fluido. Peso de las varillas, 8.125.5 por 1 menos alfa, menos 0.127 por la gravedad específica, 0.87. ¿Está bien el resultado? 4.838.004. Sí, Inge, está bien. Y Inge, Yaye para la clase 3, para el Mac 2, ¿le dictó? ¿Sí? Ya. La carga máxima para la clase 3 es 13.175. Ahora lo escribo. Para la clase 3, ¿no? 13.000. 175,746. 4.6. Y la Ya, carga esas son las mínima, máximas. sí, y la carga mínima es 3.882,120. 120. Veamos para la unidad aerobalanceada. Lo resolveremos. En la aerobalanceada. ¿Sí? El esfuerzo máximo de la aerobalanceada me sale 13.414,717. Y para las cargas mínimas me sale 4.121,091 libras. Bien, Aruquipa. Sí, Inge, a mí me ¿Sí? sale otro. Inge. Para la aerobalanceada. Sí, Inge. Ya, ¿qué datos ¿Me puedo le, qué resultado tiene? 13.447,706. Mínimas. Y el mínimo me ha salido 5.366,436. Verificaremos. Veamos la fórmula para la unidad aerobalanceada. Cargas máximas. Debemos considerar el factor de 0,7, ¿no? Peso del fluido más el peso de las varillas por 1 más 0.7 por alfa, el factor de aceleración. Para la aerobalanceada, cargas máximas 28.469.887. ¿Está bien? Ah, no, 0.7, aquí me falta el punto. Ahora sí. 13.414.717. ¿No? Este es el resultado que me dictó Aruquipa. ¿Está bien? ¿Puede identificar Ibáñez cuál ha sido su error? Sí, verificamos entonces que el resultado es 13.414. Ahora vemos las cargas mínimas.
peso de las varillas por 1 menos 1.3 por alfa menos 0.127 por la gravedad, y el resultado nos da 4121.091. ¿No? Se verifica el resultado que me dictaba su compañera Aruquipa. Vamos por la siguiente unidad, la unidad Mark II. Lo mismo, consideramos los factores para la unidad Mark II. En lugar de 0.7, en este caso va a ser 0.6. El resultado 13.175.746. Verificamos que sí es correcto el resultado de Zuñagua. Cargas mínimas, peso de las varillas, menos 1.4. Factor de aceleración, menos 127, la gravedad. Y si no, se verifica que el resultado de Zuñagua era correcto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Determinación de las cargas máximas y mínimas. Tenemos los datos. Para la unidad convencional, las cargas máximas y mínimas, 14.000, 4.800. Para la aerobalanceada, 13.000, 4.100. Y para la Mark II, 13.000 y 3.800. En comparación con la unidad convencional, podemos ver que la aerobalanceada tiene menores cargas máximas. La convencional 14.000, la aerobalanceada 13.000. La carga máxima se reduce. Y a comparación con la Mark II también existe la reducción. La convencional 14.000, la Mark II 13.000. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos con el siguiente punto, que es respecto a la selección del motor. ¿Cómo seleccionamos el tipo de motor que se va a utilizar? En este punto de selección del motor, hemos mencionado que el motor más común, ¿cuál era? El que más se utiliza. ¿Cuál es el motor que más se usa? El tipo de motor. Tipo jaula de ardilla. Sí, el motor eléctrico tipo jaula de ardilla. Este motor tiene un rotor que va a estar en movimiento. El rotor tiene la forma de una jaula de ardilla, por eso se denomina al motor uno tipo de jaula de ardilla, porque el rotor tiene esa forma, no se asemeja a una jaula de ardilla. Va a estar conformado este motor por un rotor y un estator. El rotor va a girar y el estator se mantiene estático. Vamos a ver cómo funciona este motor. El motor tipo jaula de ardilla está conformado por un estator o un estator, dice, y un rotor. El rotor es el que se va a mover y el estator se mantiene fijo. El rotor tiene la forma de una jaula de ardillas, por eso que lleva ese nombre. Y el estator es el que se mantiene fijo, el que no se mueve. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. ¿Se escucha el audio de la computadora? Sí, ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, Se lo escucha. El estator es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas, altamente permeables, dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. hasta este punto vemos que si bien el estator no se mueve,
Este estator va a producir un campo magnético y el campo magnético gira. Y eso hace que rote el rotor o que se mueva el rotor. Este estator tiene un campo magnético que está rotando o que está girando y eso logra o provoca que el rotor se mueva. Vamos un poco más adelante en el video y nos está indicando, como habíamos dicho, que el rotor tiene un campo magnético que está girando. Mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado. Este campo magnético Inducción. que genera el estator hace que el rotor gire. Ambos pueden girar a la misma velocidad o puede que no giren a la misma velocidad, el campo magnético y el rotor. Puede ser que el campo magnético gire a la misma velocidad que el rotor o puede ser que no gire a la misma velocidad que el rotor. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? ¿A qué velocidad rotará este rotor? ¿Será igual a la velocidad del campo magnético o será menor o será mayor a la velocidad del campo magnético? Recordemos que el movimiento del campo magnético es el que logra que el rotor se mueva. Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Vamos a ir viendo entonces en la siguiente diapositiva que tenemos el campo magnético que se está moviendo a partir del rotor, a partir del estator, perdón, y el rotor. Este movimiento del campo magnético del estator genera que el rotor se pueda mover. La velocidad a la que gira el campo magnético se denomina velocidad de sincronismo. La velocidad de sincronismo es la velocidad a la cual rota el campo magnético. La velocidad a la cual está rotando el campo magnético generado por el estator se denomina velocidad de sincronismo. La velocidad mecánica real, es decir, la velocidad con la que gira el rotor, puede ser igual a la velocidad del campo magnético. La velocidad a la que gira este rotor puede ser igual a la velocidad a la que gira el campo magnético. En ese caso, hablaríamos de un motor síncrono. O la velocidad a la que gira el rotor puede ser menor a la velocidad de sincronismo. La velocidad a la que gira el rotor puede ser menor a la velocidad a la que gira el campo magnético. En ese caso, hablaríamos de un motor asíncrono. Los motores asíncronos son los motores de inducción trifásico. Los motores tipo jaula de ardilla trifásicos son motores asíncronos. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad del campo magnético es mayor a la velocidad con la que gira el rotor. ¿Me dejo entender? Sí, ingeniero. Entonces, como hay diferentes velocidades, como el campo magnético y la velocidad del rotor son diferentes, se determina un factor llamado factor de resbalamiento, que está considerando la diferencia de velocidades de rotación entre el campo magnético y el rotor. El factor de resbalamiento va a ser igual a la velocidad de sincronismo, quiere decir a la velocidad que rota el campo magnético, menos la velocidad nominal, la velocidad a la que rota el rotor, sobre la velocidad de sincronismo, que es la velocidad a la que rota el campo magnético, por 100%. Ese es el factor del resbalamiento, velocidad con la que gira el campo magnético, menos la velocidad a la que gira el rotor, sobre la velocidad a la que gira el campo magnético por 100%.
Este factor de resbalamiento nos ayuda a seleccionar el motor eléctrico que se va a utilizar. Los motores eléctricos utilizados para bombeo son diseñados por NEMA, National Electrical Manufacturing Association, una asociación nacional de fabricantes de equipos eléctricos, NEMA. Esta asociación fabrica los motores para bombeo, es la asociación que diseña equipos para bombeo. De acuerdo al factor de resbalamiento, tenemos diferentes tipos de motores eléctricos. NEMA B, NEMA C, NEMA D, NEMA D2 y un Ultra Slip. ¿Podemos leer esta parte, por favor? Vega. Firme, Inge. Los motores eléctricos utilizados para bombeo son diseñados por NEMA, National Electric Manufacturing Association. NEMA C, bajo costo inicial y torque moderadamente alto al inicio. NEMA D, mayor torque y resbalamiento que C. NEMA D2, ampliamente utilizado por su bajo costo y desempeño. Ultra Slip, utilizados cuando existen cargas cíclicas, contrapesos, reducen cargas y consumo de energía. Mientras menor sea el factor, más económico y más eficiente será el motor. NEMA B, factor de resbalamiento. Puedes continuar, está bien. Gracias. Factor de resbalamiento menor o igual al 3%. NEMA C, factor de resbalamiento normal menor al 5%. NEMA D, factor de resbalamiento medio de 5 a 8%. Y NEMA D2, factor de resbalamiento alto mayor a 8 a 13%. Y el Ultra Slip, factor de resbalamiento mayor a 13%. Gracias. Entonces lo que hacemos es, para seleccionar el motor, calculamos su factor de resbalamiento. Y al calcular este factor de resbalamiento podemos escoger qué tipo de motor necesitamos, ¿no? Qué tipo de motor se va a usar. En base al resultado del factor de resbalamiento podemos escoger el tipo de motor. Si el factor de resbalamiento es menor o igual a 3%, escogemos el NEMA B. Si es menor a 5, escogemos el NEMA C. Si está entre 5 y 8, el NEMA D. Si es mayor a 8 hasta 13, el NEMA D2. Y si es mayor a 13, el Ultra Slip. Mientras menor sea el factor, más económico y más eficiente es el motor. Mientras menor sea el factor, en este caso el menor es el de 3%, es más económico y es más eficiente el motor. ¿Por qué? Porque no hay mucha diferencia entre la velocidad a la que rota el campo magnético y la velocidad del rotor. El NEMA B NEMA C tiene un bajo costo inicial y un torque moderadamente alto al inicio. El NEMA D tiene un mayor torque y mayor resbalamiento que C. El D2 es ampliamente utilizado porque tiene un bajo costo y un buen desempeño. Y el Ultra Slip se presenta o se utiliza cuando existe una mayor diferencia en las cargas cíclicas. Es decir, cuando las fuerzas en la carrera ascendente son mucho mayores a las fuerzas en la carrera descendente. En ese caso, utilizaríamos un Ultra Slip. Eso respecto al motor. Vamos al siguiente punto. Antes de pasar al siguiente punto, la anterior fórmula, la de resbalamiento, ¿me podría volver a decir qué significarían las partes donde nos dijo que era el factor de resbalamiento igual a desincronismo menos nominal? ¿Qué parte, o sea, cuál, por favor? Sí, la velocidad de sincronismo es la velocidad a la que rota el campo magnético. Y la velocidad nominal es la velocidad a la que va a girar el rotor. El rotor. De sincronismo a la que rota el campo magnético y la nominal a la que gira el rotor. Hemos visto entonces los tipos de motores y cuál podemos seleccionar en función al factor de resbalamiento, y ahora vamos a determinar o ver cómo determinar la carrera del pistón, ¿no? O la longitud
que se va a desplazar el pistón. Esa es la carrera del pistón. ¿Qué longitud se desplaza el pistón? Esta carrera del pistón es simbolizada como SP', o también se simboliza simplemente como SP. Nosotros vamos a trabajar con SP'. Carrera del pistón real va a ser SP'. No siempre la carrera del pistón que se programa va a ser igual a la carrera del pistón real. ¿Por qué? Porque el cambio de longitud de las varillas va a generar que la carrera del pistón se modifique. Recordemos que en el movimiento del bombeo mecánico, en la carrera ascendente y descendente, se generan fuerzas sobre las varillas y pueden hacer que estas varillas cambien su longitud. Si las varillas cambian de longitud, también afecta a la longitud que se desplace el pistón. Si las varillas se elongan, eso afecta a la longitud del pistón. Y si las varillas se acortan por ejemplo, por disminución de temperatura o algún otro efecto, el pistón también varía en su desplazamiento. Por eso necesitamos calcular una carrera real. ¿Cuánto en realidad se va a mover este pistón? La carrera real del pistón va a ser igual a la carrera nominal o a la teórica, más la longitud del pistón, menos la variación de longitud de las varillas. Esa es la carrera real del pistón. Carrera del pistón nominal o teórica, más la longitud del pistón, menos la variación de longitud de las varillas. ¿Cómo calculamos la variación de longitud total? La variación de longitud total va a ser igual a la variación de longitud de las secciones de varillas 1 más la variación de longitud de la sección de varillas 2, dependiendo cuántos diámetros tengamos de varillas. Recordemos que los arreglos de varillas pueden ser de diámetros diferentes, disminuyendo el diámetro. Si tuviéramos 3 secciones o 2 secciones, habría que sumar la variación de longitud de cada sección de acuerdo a su diámetro. Si tuviéramos 3 secciones, la variación de longitud total va a ser la variación de la sección 1 más la variación de longitud de la sección 2 más la variación de longitud de la sección 3. Y esta variación de longitud depende del diámetro. Por ejemplo, si tenemos una varilla o una sarta de varillas de diámetro de 1 pulgada, su variación de longitud si fueran de 1 pulgada, va a ser igual al peso del fluido, siempre va a estar en función al peso del fluido. Peso del fluido por la longitud de las varillas del diámetro de 1 pulgada sobre el área de las varillas de 1 pulgada por el módulo de Young por un coeficiente de expansión térmica para las varillas de 1 pulgada. El peso del fluido ya sabemos cómo calcularlo. La longitud de las varillas sabemos también cómo determinarlas. El área está tabulado. El módulo de Young es una constante. Y esta constante de expansión térmica la obtenemos de una tabla. Esta tabla. Constante de estiramiento de las varillas, ¿no? Una constante de expansión o una constante de estiramiento que está en unidades de pulgadas por pie. De acuerdo al diámetro de varilla, seleccionamos cuál es la constante, de acuerdo al diámetro de varilla y diámetro del pistón. Por ejemplo, en este caso, el diámetro de varilla tenemos que es de 1 pulgada y para un diámetro de pistón específico, si fuera 2 pulgadas, por ejemplo, este coeficiente de estiramiento es de 0,69 y sería el que hay que reemplazar en este término de la ecuación. Eso para cada diámetro de varilla. Si tengo 3 diámetros, 2 diámetros, calculo el delta L para cada diámetro, luego la suma de los delta L's me da el delta L total. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La carrera del pistón real entonces es igual a la carrera nominal, carrera asumida o carrera teórica
más la longitud del pistón menos la variación de longitud total. Ahora vamos a ver cómo calcular el caudal de la bomba o el caudal de bombeo y la eficiencia. Caudal de bombeo y eficiencia. ¿Cuánto vamos a lograr obtener? Al final, con el procedimiento del bombeo mecánico y el diseño que se haga, ¿cuánto se va a obtener? El caudal de bombeo es igual a una constante 0.148 por la carrera del pistón real. Habíamos dicho que la vamos a denominar SP', carrera del pistón real, por el área del pistón, por el número de emboladas por minuto. Ese es el caudal. Y la eficiencia va a ser el caudal real sobre el caudal programado. El caudal real sobre el programado por un 100%. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué era delta P y N? AP es el área del pistón y N es la velocidad de bombeo en emboladas por minuto. Área del pistón y velocidad de bombeo. Habiendo visto esto, entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. Si desean pueden tomar captura de pantalla. Nos dice: el campo Camiri requiere la instalación de bombeo mecánico, puesto que uno de sus pozos presenta un bajo índice de productividad. Para realizar el diseño de bombeo mecánico se cuentan con los siguientes datos. Tenemos los datos del pozo, diámetro de casing, diámetro de tubing, caudal programado, peso del petróleo, la gravedad específica o el peso específico, ¿no? Datos del motor, voltaje, amperaje, velocidad de sincronismo, velocidad de rotación. Datos del equipo de bombeo. El aparato de bombeo es una unidad convencional, clase C, convencional, que tiene una capacidad de 30.000 libras, un diámetro del pistón de 2 pulgadas, carrera del pistón asumida o la teórica 86 pulgadas, longitud del pistón 28, tamaño de la bomba 4.2 metros y la velocidad de bombeo 20 emboladas por minuto. El módulo de Young 2.1 por 10 a la 6. Tenemos las varillas de 1/1/8 de pulgada, grado K, que están instaladas de 0 a 360 metros, y las de 1 pulgada, grado K, instaladas de 360 a 1800 metros. ¿Qué nos pide calcular? Nos está pidiendo seleccionar la clase de motor y el factor de resbalamiento, verificar que el equipo pueda resistir las condiciones del pozo, verificar si las varillas resisten, calcular el volumen de producción y la eficiencia. Hasta ahí voy a dejarlo ahí en la presentación. Tomaremos el descanso de 15 minutos y después de 15 minutos retornamos. Yo tengo 10 y 1, 10 y 16. Retornaríamos. Mientras tanto, se los dejo en el enunciado, pueden ir identificando los datos y en 15 minutos retornamos. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Sí, que gracias. Está bien.